Muy buenos días, queridos amigos que como siempre se insertan en el Face. Un servidor, Javier Parada Fernández, les da la más cordial bienvenida a esta nueva entrega en la cual estaremos tocando un tema sumamente importante, como es la tolerancia que debemos tener en el hogar entre unos y otros. En este día ya 32 del aislamiento social obligatorio que tenemos en Arequipa y en el Perú, ya ha llegado un momento donde estamos un poquito incómodos ya entre unos y otros. Estoy seguro que muchos están un poquito disgustados con algunas actitudes, pero es aquí donde tenemos que mostrar cuál es la tolerancia entre nosotros. Si nos toleramos en la forma como cada uno de nosotros somos, o de repente no somos pacientes, de repente estamos preocupados en muchas cosas y sobre todo en la incomodidad de lo que no podemos salir a hacer nuestras labores habituales que hacíamos todos los días antes de entrar en este estado de crisis. El COVID-19, si algo nos ha venido a traer, es que si somos o no somos fuertes en esa convivencia frontal. Y como todos los días al inicio, voy a referirme en primer lugar a lo que nos dice Dios sobre la tolerancia. Romanos en el capítulo 14, versículo 1, nos dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, nos dice: sean tolerantes los unos con los otros y perdónense así como el Señor los ha perdonado. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21, nos dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Salmo 139, versículo 24, nos dice: ve si hay en mí camino de perversidad. Romanos en el capítulo 6, versículo 14, nos dice: el Espíritu de Cristo vive en ti, ya no eres esclavo del pecado. Mateo en el capítulo 7, versículo 2, nos dice: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, nos dice: seguid la paz con todos. Amén. Vemos claramente cómo los textos bíblicos reflejan cuál es el sentimiento que el hombre en algún momento siente. Dios sabe perfectamente cuál es la manera de ser de cada uno de sus hijos. Sabe perfectamente cómo es nuestra personalidad, cómo es que cada uno de nosotros nos comportamos dentro del seno familiar. Dios sabe perfectamente cuál es nuestra actitud que nosotros mostramos, si es la mejor, si es una actitud de cansancio, si es una actitud de hastío o qué tipo de actitud es la que mostramos. Entonces, es el momento donde tenemos que mostrar que estamos más unidos que nunca. Es el momento donde tenemos que mostrar que no estamos para tirar la toalla, que estamos de repente en el inicio o de repente en la mitad de esta situación difícil, porque no solamente se trata del aislamiento, no solamente se trata de que estemos por el momento todos en el hogar. Más adelante tenemos que tener ya contacto con otras personas y allí debemos mostrarnos tolerantes. La tolerancia, pues, parte de nosotros mismos. No vamos a esperar que el otro sea tolerante con nosotros si nosotros no somos tolerantes con él. Ver hasta qué punto cada uno de nosotros despierta en nosotros mismos ese sentimiento de poder aceptar, de poder acoger
a la otra persona como si nosotros mismos nos acogiéramos. Es el momento donde cada uno de nosotros tenemos ya que ver hasta qué punto nosotros somos capaces de podernos perdonar, de podernos disculpar las situaciones de repente que no nos gustan en el seno del hogar, pero que los tenemos que hacer por amor a nuestros padres, por amor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, entre hermanos. Es el momento donde tenemos que mostrar que somos tolerantes, que a pesar de las circunstancias difíciles que atravesamos, pues nosotros vamos a poder soportar a la otra persona que vive con nosotros, donde vamos a poder ser tolerantes en lo poco y en lo mucho, donde vamos a poder tolerarnos a pesar de dificultades que van apareciendo. En el convivir diario es donde nosotros vamos descubriendo muchas cosas que de repente, cuando no convivíamos así como ahora, no las veíamos. Aquí vamos descubriendo de repente algunos defectos, algunas circunstancias enojosas que nosotros no las habíamos visto antes, pero es fruto justamente de la convivencia, donde aparecen todo este tipo de circunstancias que de repente no son las más favorables para nosotros, de repente no son las que nos gusta, de repente no son las que nosotros quisiéramos siempre compartir. Entonces, en ese interín de compartir todas nuestras vivencias, todas nuestras ideas, todos nuestros actos diarios, es donde vamos a poder demostrar que somos fuertes y que hemos aprendido algo de esta convivencia. El aprender es diario. Cada día vamos nosotros aceptando circunstancias, hechos, sucesos que forman parte de la misma. Cada uno de nosotros a diario tenemos circunstancias diferentes. Se dice que cada día es diferente. No todos los días son iguales. No todos los días los hechos se dan en la misma medida. En cada día hay cosas nuevas. Hay cosas con las que nosotros no contábamos. Hay cosas con las cuales nosotros no habíamos convivido antes. Pues entonces, en estas circunstancias es donde tenemos que demostrar que ya estamos maduros, o estamos empezando a ser maduros, para poder equiparar todas estas cosas en la medida de que no estamos en una situación muy común. Es una situación atípica, como se nos ha dicho. Esto se nos ha presentado por vez primera, no solo en Arequipa, no solo en el Perú, en el mundo. Es el momento donde cada uno de nosotros tenemos entonces que mostrarnos tolerantes, tenemos que mostrarnos apaciguantes de situaciones difíciles. Van a surgir en el seno del hogar muchos hechos que de repente nos van a enfrentar un poco. De repente va a haber algunos disgustos que no pensábamos que pudieran aparecer, pero es allí donde tenemos que poner lo mejor de nosotros. Tenemos que tener una actitud de apronti, tenemos que tener una actitud donde cada uno de nosotros podamos tolerarnos circunstancias un poquito complicadas, donde podamos cada uno de nosotros decirnos, ¿sabes qué? Yo te perdono o perdóname por el hecho que ha ocurrido. Son circunstancias que pasan producto de esta situación tan difícil que atravesamos. Y en esa medida, entonces, cada uno de nosotros vamos a poder entender de que como seres humanos, nosotros pues somos personas indefensas, somos personas que estamos para ir aprendiendo cada día. Nadie ha nacido sabiendo todo, nadie ha nacido sabiendo tolerar unos a otros en todas las circunstancias. Es el momento donde mostremos entonces que podemos ser tolerantes a pesar de las cosas difíciles que se nos presenten. Así pues, queridos amigos, cada uno de nosotros pongamos lo mejor de sí para que esta situación atípica vaya siendo superada prontamente en la decisión que cada uno de nosotros tomemos al interior de nosotros mismos y de los nuestros. Que el día de hoy podamos ser más tolerantes que el día de ayer y al día de mañana cada vez más tolerantes que el día de hoy. Y así sucesivamente nos podamos comprender unos a otros. Queridos amigos, será hasta el día de mañana y que Dios me los bendiga. Muy buenos días.